célula protagonista del sistema inmunológico son los linfocitos. No dijimos nada de los linfocitos. Los linfocitos corresponden a un gran grupo de células que tienen una función importante en el tejido, no precisamente en sangre. En la sangre tenemos apenas una pequeña cantidad de linfocitos, comparado con la cantidad de linfocitos que se encuentran en los órganos linfoides primarios, secundarios y el tejido linfoide asociado a mucosas. Los linfocitos corresponden aproximadamente al 2% del peso corporal total. Lo que quiere decir, como se dan cuenta, que es un montón de información linfoide la que tenemos. Los linfocitos T son mucho más abundantes que el resto de los y pueden tener dos variedades histológicamente hablando. Los linfocitos pequeñitos y los linfocitos granulosos grandes. Estos linfocitos se van a desarrollar, proliferar y educar en los órganos linfoides primarios y muestra ósea. Y los órganos linfoides secundarios se van a encargar de presentarse, de interactuar con el antígeno y de montar una respuesta efectiva, eficiente. Las células T van a tener un receptor de célula T. Este receptor de célula T está constituido por dos cadenas polímeras. Una cadena alfa y una cadena beta, en el caso de los linfocitos de la inmunidad adaptativa, y una cadena gamma y una cadena delta en el caso de los linfocitos de la inmunidad innata. Los linfocitos de la inmunidad adaptativa constituyen el 95% del total. Los gamma delta son el 95%, los alfa beta son el 95% del total y los gamma delta son el 95% alfa beta inmunidad adaptativa y 5% gamma delta inmunidad innata. ¿Se acuerdan que dijimos de los gamma delta de la inmunidad innata? ¿Qué más? Linfocitos intraepiteliales o linfocitos de lámina propia son algo así como los guardias del condominio. No tienen gran función, espantan un poco a los agresores, pero no son, digamos que la élite de los linfocitos. De los linfocitos alfa beta, vamos a tener que dividir en dos grandes poblaciones. Los cooperadores, los citotóxicos. Los cooperadores son, la mayor parte de ellos, linfocitos chiquitos. 5% granulosos grandes. En cambio, los linfocitos tóxicos corresponden a la mitad grandes y la mitad pequeñitos. Dentro de las características histológicas más importantes de los linfocitos está la presencia de los corpúsculos de Gall. Los cuerpos o corpúsculos de Gall son inclusiones de grasa a nivel lisosomal. Inclusiones lisosomales de grasa. Característico de los linfocitos T que no tienen los linfocitos B. Ahora, bueno, está el gamma delta que está limpiando la superficie sin demasiada relevancia funcional. Los linfocitos T van a proliferar, desarrollarse y educarse en el timo. El timo es un órgano que se encuentra en ¿dónde? El destino anterior. ¿Qué tamaño tendrá a su edad? A su edad, sí. 20 años. Está atrofiado. Un pedazo de tejido conectivo infiltrado con algunos linfocitos. Sigue produciendo linfocitos en una cantidad. El crecimiento del timo más importante es en la infancia hasta los 6 años y luego empieza a involucionar. En el timo entonces van a desarrollarse los linfocitos. El gradiente de desarrollo linfocitario es un gradiente córtico medular. ¿Qué querrá decir eso?
que los más inmaduros, digamos, las células madre, estarán en la corteza. Conforme va avanzando su proceso educativo y evolutivo de diferenciación, van a ir a la médula y de ahí luego al resto. Cuando hablamos de una célula madre, estamos hablando de una célula doble negativa. ¿Qué quiere decir una célula doble negativa? Una célula doble negativa es aquella célula que no tiene CD4, no tiene CD8 y tampoco tiene receptor de célula T. Solamente tiene en su citoplasma algunas cadenas recién sintetizadas de los receptores de la célula T. Cadenas alfa, cadenas beta, pero en el citoplasma. En la superficie no tiene nada. Es una célula súper inmadura. Conforme va pasando el tiempo, colaborada por células como la célula nodriza, empieza a diferenciar una célula nodriza. Es una nodriza. ¿Conoces esta palabra nodriza? No lo ubicas. ¿Qué nodriza? No dudo que los hurones puedan tener nodrizas, no lo dudo. Yes. Ay, Dios mío, la nave nodriza, no, pues, no estoy hablando de la nave nodriza. Estoy hablando de la nodriza que alimenta. No necesariamente la que cuida. El término nodriza se refiere a que alimentan. Ya saben, hay gatos perros que alimentan gatos, ¿no? Cosas así. Nodrizas eran esas señoras que iban a alimentar a los hijos del patrón. O no quería alimentar a los chaitos. El caso es que la célula nodriza es la productora, como dijo su compañerito, de la interleucina 7, que estimula la proliferación de nuestras células T. Una vez vamos evolucionando, vamos educando hasta el linfocito, llegamos a la fase doble positivo. Si la fase doble negativo era que no tenían CD4 y CD8, ¿qué será la fase doble positivo? Que tienen CD4 y CD8 al mismo tiempo. La célula doble positivo tiene CD4, CD8 y TCE. La célula T, CD4 y CD8. Es un momento clave en la educación del linfocito. Que ahí sabrá qué se va a dedicar después. Es un huerto. Un huerto que no sabe qué cosita le simpatiza. No sabe a qué le tira. Y expresa ambas características. CD4, CD8. En este momento donde el linfocito se le exige demostrar lo que aprendió en la primera fase. Y ustedes recuerdan qué es lo que debe aprender el linfocito. Reconocer lo extraño y reconoce lo extraño y lo destruye. Y debe reconocer lo extraño asociado a proteínas del complejo mayor. Y la otra cosa que tiene que aprender es hacer lo propio y ignorarlo. ¿Okay? O sea, identifica lo propio y no le hace nada. Identifica lo extraño y lo dispara. Esas son las dos cosas que tiene que aprender. Si no aprende, ¿qué pasa? ¿Qué ven en la imagen? Se le hace citotoxicidad. La célula es seleccionada de forma negativa si no aprende cualquiera de estas dos cosas. El aprendizaje va a ser evaluado por las células dendríticas, las células epiteliales corticales y los macrófagos. Si el linfocito no aprende, debe ser destruido. ¿Cuál será el porcentaje de aprobación de los linfocitos? El 80%. De aprobación.
¿Están de acuerdo? Aprobación. 95, 98. ¿Cuántos de acuerdo? 99. O sea, ¿tú crees que el proceso educativo es maravilloso? No, te cuento que no. El índice de aprobación en el PIMO es como de universidad pública. ¿Cuál será? A ver, si cuéntanos. ¿Cuál es el índice de aprobación en universidades públicas? Aquí en la China comunista. 5%. El porcentaje de ingreso a universidades públicas en el mundo es menos del 5%. Y en este caso, pues ellos quieren entrar, pero no pueden. Así que 5% aprueba, pasa a la siguiente etapa. ¿Y qué pasa con el 95-98% que se tiraron? Hay que destruirlos. No es honorable con vida después de semejante proceso. Así que después vean, como en Japón, el índice de suicidio, ya saben, es altísimo porque el honor es fundamental. Entonces, seleccionamos al linfocito de forma positiva porque aprendió. Y seleccionamos al linfocito de forma negativa y se suicida. Se le destruye porque no funciona. Una vez que aprobó el examen, decide a qué área de especialidad se va a dedicar. ¿Cuáles son las especialidades disponibles? Tiene operador, citotóxico y regulador. Operador, citotóxico y regulador. ¿Cuál va a ser el más abundante? El cooperador. Igualmente, luego de este proceso de selección inicial, se hace un proceso de recertificación. ¿Qué es esto de recertificación? Es recertificar. No. Ok. Entonces, vayamos al área médica. ¿Listo? Ustedes van a terminar medicina, supongo, y harán una especialidad, me imagino. Tras que uno no sabe qué va a pasar. Pues Dios no quiere que ustedes sean médicos. Pero si ellos quieren, hacen la especialidad, terminan la especialidad y ya, ¿listo? Son especialistas para toda su vida. Bolivia, sí. Sí, son Bolivia, es Bolivia. Pero en México, por ejemplo, tú sales y te hacen un examen de certificación de la especialidad que haces. Un ente externo va a evaluar tus conocimientos. Para que si has aprendido lo que sabes, entonces te certifican en la especialidad. Y 5 años más tarde, tienes recertificación. 5 años después, otra vez recertificación. Entonces, eso no existe. ¿Para qué será eso? Para asegurarte que el médico tiene los conocimientos y competencias apropiadas al momento histórico. Como acá, que de repente tienes viejillos de 95 que ya no saben ni su nombre, y están dando clases y están viendo ya no están actualizados, ya no tienen. En otras partes del mundo te certifican. Momento que ya, chao, vayan a descansar a su casa porque hay jóvenes que necesitan. Y aquí los linfocitos, tú ya aprobaste, ¿está listo? No, hay una certificación. Era por los linfocitos tocados. Puedes saber y regulador. Puedes saber si el linfocito
¿No funciona? ¿No prueba? Otra vez lo matamos. Con todos estos controles, una tercera parte de los linfocitos que salen son autorreactivos. Así que hay que recertificarlos en la circulación. Papel liderado por el linfocito regulador, que se encarga del mantenimiento de la tolerancia periférica. Nuestro linfocito T sale, se dedicará a la citotoxicidad, a cooperar o a regular la expresión. Estos linfocitos, como ya vimos, tienen diferentes marcadores. Marcadores de estirpe, marcadores de diferenciación, marcadores de maduración, marcadores de activación. Los marcadores de estirpe son aquellos que se presentan única y exclusivamente en un tipo de célula. ¿Cuál sería el marcador de estirpe de la NK? Marcador de estirpe de la NK. Se reunían en el PINS. CD16 y CD56 son las moléculas que se permiten identificar en una citometría de flujo. Por ejemplo, el CD34 es un marcador de célula madre totipotencial. La célula madre totipotencial puede ser identificada por citometría de flujo separada y utilizada para trasplante de células madre. Los marcadores te van a permitir identificar células de manera muy específica. Marcador de las células T, ya lo hemos mencionado N veces. ¿Cuál era? El CD3, marcador característico del linfocito. Hay otros marcadores, que se llaman marcadores de maduración, que van a irse expresando en la superficie de una célula dependiendo del momento de su desarrollo. Una célula que posee un niño, luego una célula puberta, luego una célula ósea. Va expresando diferentes marcadores en sus superficie, ¿no? Sabes cuándo es un niño, cuándo es un adulto, cuándo es un anciano. ¿Lo ves? Así los linfocitos iguales expresan estos marcadores dependiendo de la edad en la que se encuentren. Por ejemplo, el CD1 se encuentra en etapas tempranas del desarrollo. Por ejemplo, el CD19 se encuentra en células T antes de volver. La plasmática ya no tiene CD19. Así que cada estadio nos permite identificar a una célula con sus marcadores. Y los marcadores de activación van a ser moléculas que se van a ir expresando por influencia de citocina. Que de repente aparece la interleucina 2, que tenía un receptor de interleucina 2, y aparecen después en mi superficie 200. De activación. Que van a decidir y ayudar a cumplir con la función linfocitaria. Bueno, en esta imagen tienen algunas de las proteínas que se encuentran en la superficie del linfocito. Por un lado tengo el receptor que están viendo por aquí, el receptor alfa, beta o gamma delta, asociado siempre al CD3. El CD3 se encarga de la transducción de la señal celular. ¿Qué será eso de transducción de señal celular? Ok. Otra opción. Transducción. Procesar la información que viene de afuera para que la célula sepa lo que tiene que hacer. Las hormonas actúan a través de proteínas G, por ejemplo. O recuerdan los factores de transcripción que se empiezan a activar de manera paulatina para generar una respuesta funcional. Cascadas de transducción de señal celular mediada por. Acá tenemos lo mismo. El CD3 se encarga de la transducción de la señal celular para activar al linfocito y eventualmente favorecer la respuesta inmunológica.
Además de estos, tenemos al CD4 y al CD8. CD4 y CD8 son glucoproteínas de la familia de las inmunoglobulinas, que tienen receptores con estructura parecida a la de las inmunoglobulinas, que se encargan de unirse a las proteínas del complejo mayor y estabilizar la interacción durante la presentación de antígenos. Muy importantes en la coactivación, son correceptores súper importantes. El CD28 y el CD40 ligando son también moléculas coestimuladoras. ¿Se acuerdan cuál era el ligando del CD28? B7. ¿Dónde está el B7? En la célula presentadora de antígenos. Además tenemos las patitas del linfocito. ¿Cuáles son las patitas del linfocito? Las selectinas, moléculas de adherencia. Ahí tenemos la selectina leucocitaria, obviamente, el CD2 y el antígeno leucocitario funcional 1. Pero hay un montón de moléculas de adherencia. ¿Qué pasará si no hay moléculas de adherencia? Se pueden adherir, quedan en la circulación y nunca llegan al sitio de la infección. Se llama síndrome de deficiente adhesión leucocitaria y hay 3 variedades de LADS. Y luego tengo una molécula súper interesante que es el antígeno del linfocito T citotóxico número 4. La 4. Esta molécula se expresa en la superficie de un linfocito cuando no quiere trabajar más. Es un linfocito cansado, es un linfocito exhausto, un linfocito que está en crisis y no quiere trabajar. Pero, digo, tampoco quiere que lo maten. Entonces, no se quiere suicidar, pero no quiere entrar en la batalla. Entonces saca su banderita blanca, que es el CLAC4. Y entonces es el linfocito. Anergia. Falta de respuesta. No responde más. Se inactiva. Los tumores con mucha frecuencia inducen al linfocito T a expresar esta molécula. De forma que este linfocito no trabaja o está bloqueando su. Ese es el CLAC4, una molécula importante de expresión que tiene que ver la regulación del sistema inmunológico. Una vez activado el linfocito, puede convertirse en muchas diferentes variedades de células. Y si se fijan ahí tenemos un montón de subpoblaciones. Tenemos el TH1, el TH2, el TH9, el TH17, el TH22, el regulador y el citotóxico. Son un montón de grupos de linfocitos que se van diferenciando de acuerdo a las citocinas producidas, de acuerdo a la condición ambiental. Es tiempo de decir que solo había muchos cooperadores y citotóxicos. Listo. Ahora hay un montón de poblaciones porque pues, se han identificado citocinas y se han identificado genes y se han identificado marcadores distintos. En esa imagen que están viendo ahí tienen un montón de citocinas. Voy a resaltar solo las más importantes, que ya las hemos mencionado, de hecho. La primera que tienen ahí es la interleucina 2. ¿Qué hacía la IL-2? Es la más importante de todos. ¿Qué hace? Activa todo. ¿Y cómo se llamaba el inhibidor? Fosforina ahí, tracolimus, ok. Después tenemos que frente a infecciones intracelulares, vamos a liberar a la interleucina 12. ¿Qué hacía la interleucina 12?
Sí, pero particularmente lo que nos interesa de la 12 es que es el factor de diferenciación de células TH1. ¿Y para qué servían las TH1? Infecciones intracelulares. Una vez liberada la interleucina 12, diferenciamos a la célula ATH1. Y esta célula TH1 produce citocinas de perfil TH1. Las citocinas de perfil TH1 son el interferón, el factor de la necrosis tumoral alfa y la interleucina 2. ¿Qué hacía el interferón? Depende, doctora. Hay clase 1, clase 2, clase 3. Son de varias clases, pero así como que de manera global diríamos antiviral y proinflamatorios, todos. Sí, hay especificaciones de cada uno de ellos, pero ya con que se acuerden del interferón en este momento, como antiviral es ganancia. ¿Qué es el factor de la necrosis tumoral alfa? Doctor, Sí. es el que hace que tengas proteínas, lípidos, además que es conocido como y es por eso el que no tiene una persona con Bueno, no solo, ¿no? Aquí estamos hablando de que una infección intracelular va a liberar factor de la necrosis tumoral. Es proinflamatorio. Pirógeno endógeno, induce fiebre. Lo que quiere decir que yo podría tener fiebre en procesos infecciosos, pero también en no infecciosos, en procesos tumorales, por factor de la necrosis tumoral, también tengo fiebre. Muy bien, la célula TH2, por si acaso, porfis, se olvida de los genes, ¿ya? No, más que este sí. Después los demás no, los olvidan. TH2. ¿Qué dijimos de las células TH2? Para helmintos, para parásitos, específicamente helmintos y responsable de la respuesta alérgica. ¿Cuál es la citocina que estimula la diferenciación a células TH2? La IL-4. Y las citocinas de perfil TH2 es la IL-4, la IL-5 y la IL-13. Hay más, pero solo estoy resaltando estas para que se acuerden solo de estas. ¿Qué hace la interleucina 5? Ok, ¿qué hace la interleucina 13? Sí. ¿Y qué más hace? Exacto, está relacionada con la producción de moco respiratorio, digestivo, la tos y la diarrea para eliminar parásitos. Muy bien. La TH17, me salto la TH17. La TH17, sus factores de diferenciación son el factor de crecimiento transformador beta y la IL-6. Y el perfil de diferenciación, que tienen que acordar, perfil TH17, pues la IL-17. ¿Qué hacía la IL-6? Es proinflamatoria y estimula la producción de células plasmáticas. ¿Con qué tumor se asociaba? Ok. ¿Alguien más está en clase además de estos? ¿Sí? Ojalá, pues. Entonces, la IL-17 se relaciona con la IL-22. La IL-22 es una respuesta mediada por linfocitos TH22 que se relaciona específicamente con la respuesta frente a microorganismos en mucosas. Así que la IL-17, que es una citocina proinflamatoria, activadora especialmente de neutrófilos, se relaciona con la IL-22, que tiene un efecto de inducir la función de barrera a nivel epitelial. ¿Qué será eso de inducir la función de barrera a nivel epitelial?
¿Qué es eso de inducir función de barrera? Ok. Sí. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene intolerancia al gluten? Ay, Dios. Los tres. ¿Alguien tiene intolerancia al gluten? Todos comen gluten. Vive el gluten. ¿Sí? O ni sí ni no. Ahí vamos el gluten, ¿qué me importa? A mí me gusta el gluten. ¿Dónde está el gluten? En las harinas, sobre todo harina de trigo, en el pancito, en la pastita, ahí hay alto gluten. El gluten es una molécula proinflamatoria. Cuando comes gluten, este gluten genera inflamación y aumenta la permeabilidad en la mucosa intestinal, generando un proceso inflamatorio. Cuando tú tienes interleucina 22, lo que ocurre es que estas células que están con cierta distancia una de la otra se pegan. La permeabilidad disminuye y se vuelve una barrera mucho más eficiente. ¿Han visto alguna vez estas series que hablan de vikingos? ¿Sí has visto? No. ¿Han visto esa partecita donde, bueno, qué pasa? Van los vikingos ahí delante en una formación ahí por la mitad de la nada y de repente les empiezan a llover flechas. ¿Qué hacen? Ponen su escudo, pero no lo ponen así nomás solito, ¿no? Sino que grita. ¡Ponen escudos! ¿Nunca han visto? Ah, pues que yo no he visto 300. Eso es muy intenso para mí. Ay, no, es igual, ¿no? Como 300. Bueno, está como Troya, para las más viejas como yo. Puro escudo, o sea, agarran su escudo y hacen una coracita. ¿Sí pican? Esto es lo que yo me imagino que pasa en el epitelio con la IL-22. Liberas IL-22 y las células se gritan, ¡muro de escudos! Unas a las otras y se pegan. Y evitan que el bicho entre. Eso es lo que hace, me imagino, la IL-22. Así la escriben, bueno, no con muro de escudos, ¿no? Pero así me la imagino. Finalmente tengo el linfocito regulador. El linfocito regulador expresa el gen FOXP3. Este es el gen que va a favorecer la diferenciación a célula reguladora. La citosina que favorece la diferenciación a célula reguladora es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. ¿Qué hacían estas dos citocinas? ¿Se acuerdan? Eran las únicas inhibidoras que habíamos mencionado. Las únicas citocinas inhibidoras de la respuesta celular. Así que, importante recordarlas. ¿Qué hacía la IL-15? Activa células NK, ¿qué más? Bueno. ¿Qué hace el citotóxico? Te digo que tú me impresionas cada día. Realiza citotoxicidad, evidentemente. A las que no tengan la protección de que Esas son las NK. El citotóxico hace lo contrario. Identifica células dañadas, infectadas o transformadas que presentan proteínas del complejo mayor y las destruyen. La célula, cualquier célula que esté infectada, empieza a expresar en su superficie proteínas del bicho en cuestión asociadas a sus proteínas del complejo mayor y le presenta al linfocito citotóxico. Al citotóxico siempre presentamos a través de proteínas del complejo mayor de clase 1. Al CD4 siempre presentamos a través de las proteínas de clase 2. Este TCR va a ser activado a través de proteínas de clase 1. Lo que activa al linfocito citotóxico y va a favorecer la destrucción de la célula presentadora. ¿Cuál es la célula que puede presentar a través de vía clase 1? Cualquier célula infectada. Cualquier célula infectada, dañada o transformada. Lo que quiere decir entonces que tenemos como que
una complementación en la función de las células citotóxicas. Me refiero a la célula NK y al citotóxico. Por un lado, la célula NK destruye cuando no hay proteínas del complejo mayor. Y el citotóxico destruye cuando sí hay proteínas del complejo mayor. De forma que se complementa. Por ejemplo, un tumor bien diferenciado será defendido por las NK o las citotóxicas. Uno bien diferenciado. Bien diferenciado. ¿Qué? ¿A qué me refiero con bien diferenciado? Que es casi igualito a su sola de origen. Y se comporta como la sola de origen y entonces expresa proteínas de clase 1. Una célula que ya sea desdiferenciada o poco diferenciada, ¿expresará proteínas del complejo mayor? No. Y entonces, ¿quién la ataca? La NK. De esa manera se complementa la respuesta inmunológica. ¿Cómo hacen la citotoxicidad? Igual que las NK. Se acercan, inyectan perforinas, granzimas, activan caspasas y hacen citotoxicidad. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Están despiertas? Células B. Las células B son el 5 al 15% de nuestros linfocitos circulantes y son las únicas células que expresan en su superficie inmunoglobulinas. La única célula que expresa en su superficie inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Ok, ¿qué más? ¿Qué? Proteínas, sí. ¿Qué más? ¿No? Glucoproteínas. ¿Cuál es el otro nombre de las inmunoglobulinas? Anticuerpos. ¿Quién produce a estas inmunoglobulinas? Las células plasmáticas. ¿Cuántas variedades de inmunoglobulinas tenemos? ¿Cuántos isotipos? 5. ¿Cuáles son esos 5? ¿Cuál es la más abundante? Pónganse de acuerdo. ¿G o A? A. ¿Por qué la A? Porque están las mucosas. La IgA es la más abundante porque es la de las mucosas. Pero en sangre, ¿cuál es la más abundante? ¿Sangre cuál es la más abundante? La G. En sangre la G. Después, si viene la M, luego la E. Y al último, casi nada, la D. La D es una inmunoglobulina de superficie. En realidad están las membranas de las células B nativas. La célula B virgen, la célula B nativa, inocente, expresa IgM o IgD antes de conocer antígenos. Cuando ya los conoces, solo expresa IgM. Además de expresar IgM, el receptor de la célula B tiene otras dos moléculas, el CD79A y el CD79B. Esto que está aquí es el BCR, ¿no? Receptor de célula B. Y tiene inmunoglobulina M o D más el CD79A y el CD79B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Además de producir anticuerpos. Células presentadoras de antígenos. Son linfocitos chiquitos en su mayor parte y no tienen cuerpos de Gall. ¿Qué eran los cuerpos de Gall? Inclusiones citoplasmáticas, inclusiones lisosomales de grasa. Díganme qué es esto. Solo como curiosidad, ¿no? Ay, no saben qué es, no puedo creer. ¿Qué es? ¿Qué? Esta cosita de aquí, esa que no.
Esta. ¿Nadie? Pero suelten una idea, la que se les ocurra. Es una mitocondria. Pero digan. Teníamos dos variedades de células B. B1 y B2. ¿Qué hacen las B1? ¿Y las B2? Ok. Las células B tienen proteínas del complejo mayor, tienen receptores del complemento y receptores de fracción constante de inmunoglobulina G. ¿Cuáles eran los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina G? C16. Faltan dos más. CD16. CD32 y CD64. Aquí tenemos algunas de las moleculitas propias de la célula B. CD19, CD20, que son parte de las células B. Luego tengo por aquí a la inmunoglobulina M o D asociada al CD79B y al CD79A. Inmunoglobulina beta, inmunoglobulina alfa. El CD40, que se une al CD40 ligando. ¿Para qué dijimos que servía el CD40 ligando? Exacto, para interactuar con el linfocito T. Muy bien. Y aquí tengo estos dos receptores. ¿De qué serán? Receptores del complemento. Receptor 1 del complemento y 2 del complemento. El receptor 1 se llama CD35 y el receptor 2 se llama CD21. Y el CD5 acá, que es característico de las células B1, el CD5 es de las B1, y acá tengo el CD32, receptor de fracción constante de inmunoglobulina G de tipo 2. Aquí necesito que anoten por ahí o se aprendan o quizá ya saben qué hace de particular el CD21. El C21 o CR2, receptor 2 del complemento, es el receptor para el virus de Epstein-Barr. ¿Qué enfermedad causa el virus de Epstein-Barr? Mononucleosis infecciosa y el linfoma. ¿Y el linfoma de qué células será? ¿De células T o de células B? Evidentemente, ¿no? Porque el receptor está en células B. Linfoma de Burkitt. El virus de Epstein-Barr, entonces, es un virus oncogénico. Y aquí tenemos el desarrollo de las células B. ¿Dónde están? ¿Por qué se desarrollarán las células B1 en el hígado fetal? ¿Por qué será? Porque el hígado fetal es un órgano hematopoyético, pues. La hematopoiesis, inicialmente, en la primera etapa del desarrollo embrionario, ¿dónde ocurre? Ay, por el amor de Dios, esta es embriología. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? En la etapa inicial del desarrollo embrionario. No me lo sé todavía. En el saco vitelino, genios. Después del hígado. Y ya luego, más tarde, en la médula ósea. En la médula ósea, ya en el fetito, etapa ya más tardía. Entonces tenemos células pro-B. Mira la célula pre-B. ¿Qué diferencia hay entre esta célula pre-B y la inmadura B? ¿Qué diferencia ven entre la célula pre-B y la inmadura B? El color, sí. ¿Qué está representando? Que solo tienes una cadena polipeptídica y la otra recién se está formando. De la inmunoglobulina. Aquí ya está el receptor listo, completo. Y sale, si expresa el CD5, es una célula B1
uno productora de anticuerpos naturales. En la médula ósea tenemos la misma diferenciación y los linfocitos se irán a los nodos linfoides de los órganos linfoides secundarios y se diferenciarán en una célula folicular y una célula de zona marginal. La célula folicular va a tener IgM e IgD y la de zona marginal IgM y el CD21. ¿Para qué dijimos que servía el CD21? Receptor del virus de Epstein-Barr. Entonces, aquí tenemos nuevamente el receptor de las células B, CD19, CD21. ¿Para qué tendrá el linfocito B estos receptores de aquí? No pregunté qué hacía, sino ¿para qué? ¿De quién? Ok, entonces nuestra célula B tiene no solo estos receptores, sino muchos otros receptores de reconocimiento de patrones para identificar microorganismos. ¿Por qué razón? Porque es una célula presentadora de antígenos. Ay, ¿se acuerdan cuáles eran las moléculas que nos ayudaban a evitar la activación del complemento? Ok. Muy bien, ¿qué está haciendo ese linfocito B ahí? Ignorando la bacteria. ¿Por qué la ignora? Sabe que es una bacteria, ¿no? ¿Por qué la ignora? Porque no le importa, pues el linfocito B es un tanto negligente. Sabe que algo tiene que hacer, pero parece interno un nivel. ¿Ve el paciente? Ay, ¿cómo le va a la interna? ¿Dónde está siendo internado? Recién va a entrar internado en octubre. Ah, recién, no está todavía. Ah, pensé que ya. ¿Y dónde va a entrar? Dice que ya sabe, pero no sabe. Sorpresa, ok. Bueno, ahí me cuentan. Entonces, interno Univalle, que está aquí en el Hospital del Valle, hay 2 pacientes, 15 internos, se dan cabeza con cabeza, preguntas al interno, ¿de quién es el paciente? ¿Y qué creen que dice el interno? Mío no es. Mío tampoco. No, yo estoy de preguardia. Ay, no, yo estoy posguardia. Ay, no, yo estoy de guardia, pero no me toca. Así son los internos, tristemente. Entonces, no hacen nada. Hasta que aparece la doctora Pilar. Cuando llega la doctora Pilar, todo el mundo salta, todo el mundo se asusta y todo el mundo hace lo que no había hecho antes. Eso pasa con los linfocitos T y las B. Las B, si están solitas, no hacen nada. Y si lo hacen mal. No desencadenan memoria, no hacen nada bien, es un desastre. Pero cuando viene el T, le dice, a ver, actívese y haga las cosas bien y desarrolla memoria. Eso va a ser la segunda señal frente a antígenos T dependientes, que gracias a Dios son la mayoría de los antígenos. Ok, aquí estamos viendo una célula dendrítica que presenta antígenos a los linfocitos nativos o vírgenes o inocentes. Y una vez que este linfocito se activa, genera linfocitos efectores. Estos linfocitos efectores van a ser estimulados por el macrófago y la célula B. Estos dos pueden presentar antígenos a linfocitos B y a macrófagos. Pueden interactuar estos linfocitos efectores a través de la estimulación del macrófago y de la célula B. En cambio, el nativo solamente puede ser activado por una célula dendrítica. Todo esto generará una respuesta inmunológica tanto celular como humoral que va a ayudarnos de manera eficiente a destruir a los agresores. 5 minutitos de descanso, niños, y ahorita continuamos con los órganos linfoides. Ok. Mientras estiran, hacen su pausa activa, voy a pasar lista. Levántense, contesten sus mensajitos. Sin tirar las sillas.
Jocelyn Camacho. No existe. René Camacho. Benjamín Marcelo. Alejandra Camila. Ángel Jefferson. Fiorella. Anthony César. Anthony. Jimena Godoy. Mijail. Mijail, no existe. Junia. Rosa Inés. Erika Melissa. Diego Fernández, Saxay Woman. Cecilia Belén. Estefano. Gabriela. Nicole. Stephanie Jane. La Jane. Hola, la Jane. Marisabel. Juliana Ramos. Cristian Alexis. Tibaldo. Natalia Valeria. Jorge Ernesto. Florencia y Helen. Angie. ¿Falta alguien? No, ¿no? Sí, ya te puse. Ani, ¿no? Ay, ¿no te ha agregado, parce? Ah, ya. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué día es hoy, niños? ¿Por qué no fueron a expiar sus pecados a Curcupiña? Fuimos a pedirnos un título. ¿Tu título de colegio? No, de universidad. Ah, fueron a las... No, pero mi mamá me contó que hay gente que va a pedir a casa. Nunca nos ha llevado su mamá. Mm. Mi mamá dice que fue un año, doctora. A pedir su título justamente. Ah. ¿Qué pasó? Son trillizos, sí. No se parecen, pero son trillizos. Tu hermana es más lista. La hermana. Pero ahora están queriendo impresionar. ¿Qué? Estuve cerca de ganarle en historia. ¿A la Ale? Después del Ale sigo yo. No, que la única materia que le gano a la Ale es en inglés. Ay, no puede ser, ¿en serio? Sí. Pero si ustedes hablan inglés perfecto. Mi primer proceso saqué 92. Sí, no, Ya no de sé. México saqué 98. Su hermano es mejor que... Y la chica son 5. La Sofi tiene ¿Y la chiquita es así como la Ale, como ustedes, o...? La seguimos moldeando, doctora. la Sofi tiene potencial, pero es un poco más. La seguimos moldeando. Tiene potencial. Cardoso. ¿Cardoso?
Estamos moldeando, ¿qué tal? A ti. Ok, bueno, vamos a hablar de los órganos linfoides, aunque ya hemos hablado un poco. Los órganos linfoides, timo y médula ósea, se encargan claro que sí. Pero no, o sea, hay que hablar nomás, no es molestia. Para eso estamos. Cardoso. Listo. ¿Sí? Quítale el sonido. Ok, entonces, los órganos linfoides primarios, ¿cuáles serán? ¿Y los secundarios? Niñas, a ver, cállense. Tejido asociado a la mucosa, que es el más abundante. Ok, ¿qué hacemos en los órganos linfoides primarios? Ahí se los educa a los linfocitos. Ok, entonces, los órganos linfoides primarios son responsables de la educación linfocitaria. Se van a encargar del desarrollo, proliferación y maduración del linfocito, lo que es lo mismo que la linfopoiesis, y lo que va a estimular en su educación para los linfocitos será tolerancia central, el aprendizaje a reconocer lo propio y adquirir un repertorio primario de receptores. ¿Qué será eso de tolerancia central? ¿Qué será tolerancia? Tolerancia es una resistencia. Para reconocer los antígenos. Para empezar a reconocerlo. Ok, entonces, tolerar implica no reaccionar frente a un estímulo. No reaccionamos frente a un estímulo. Por ejemplo, si están en su auto y se les atraviesa un micro, ¿qué hacen? Saltas y lo desnucas al tipo. ¿Sí? Saltan. ¿Qué hacen, niñas? ¿Ustedes? ¿Lo insultan? ¿Se le cierran? ¿Lo persiguen? ¿Le dicen hasta de lo que se murió su abuelita? ¿O no hacen nada? Tú saltas. ¿Todos saltan? ¿Ustedes saltan? ¿Sí saltan? Pero lo insultas. Si reaccionas, ¿es tolerancia o falta de tolerancia? Falta de tolerancia. ¿Cuál sería la tolerancia? Se te cierra el micro y te resignas. Sabes que se te va a cerrar. Fija, ¿no? ¿Para qué cargas? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué insultas? ¿Te estresas más? Sabes que lo va a hacer, entonces te resignas. Eso es tolerancia. Y la tolerancia se aprende con los años. Los jovencitos son más irritables, digamos, menos tolerantes. Y los adultos, pues ya son más tolerantes, ¿no? Por ejemplo, una chica tiene su enamorado y el enamorado le pinta el cuerno. ¿Qué hace la chica? No lo bueno, no sé. En mis tiempos lo mandabas al demonio. Bueno, hoy en día vuelven. Entonces es un mal ejemplo. No es un buen ejemplo, entonces. Así que normal, en mis tiempos te pintaban el cuerno y lo mandabas al diablo. Pero tu abuelita con su señor, cuando te enteras que el abuelito se murió, te enteras que la señora sabía que había otras 3 señoras con otros 10 hijos. Y la señora lo toleró. Aquí también pasa. Todas partes pasa. Esa es tolerancia. Te aguantas por un bien mayor.
Tolerancia, eso aprende el linfocito. Si es un linfocito intolerante que reacciona frente a cualquier cosa, hay que destruirlo. Porque tiene que aprender a tolerar. ¿Pero a tolerar qué? A tolerar lo propio. A tolerar la microbiota. A identificar antígenos que no sean agresivos, como los alimentos. Todo eso aprende a tolerar el sistema inmunológico, los linfocitos. Que está obviamente de la mano con reconocer lo propio y no montar una respuesta. ¿A qué me refiero con adquirir un repertorio primario de receptores? El linfocito, ahí este color no me gusta, pero este linfocito, cuando sale de los órganos linfoides primarios, expresa en su superficie un montón de receptores diferentes, todos ellos diferentes. ¿Ok? Este es un linfocito que se llama linfocito naive o linfocito virgen o linfocito inocente. Sale de los órganos linfoides primarios con la posibilidad de, en este ejemplo, reaccionar con 1, 2, 3, 4, 5 posibles antígenos. ¿Va a reaccionar con los 5? No. Va a reaccionar con el que aparezca por ahí que tenga más afinidad con él. Este linfocito, eventualmente ya en los órganos linfoides secundarios, cuando se encuentre con el antígeno, digamos que el antígeno es así, solamente va a interactuar con ese receptor y ese linfocito se va a diferenciar y va a ser un linfocito ya diferenciado en los órganos linfoides secundarios que solo tiene un tipo de receptor. ¿Entienden la idea? Así que ese linfocito que está aquí es un linfocito efector que se diferenció en los órganos linfoides secundarios gracias a la presencia del antígeno. Digamos, por ejemplo, que el linfocito ese es un linfocito femenino y en su casa fue educado para encontrar a un antígeno maravilloso, inteligente, no demasiado, con plata, inteligente, dije ya, ¿no? Guapo, alto, rubio, una cosa hermosa. ¿Ok? Está con el perro. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el antígeno que va a buscar la linfocita? ¿Qué características tiene este antígeno? Ok, europeo, no, ya sabes, tampoco, ¿no? Europeo sobre cualquier cosa. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno que quieren? ¿Cuál es el antígeno ideal? Inca. Entonces, tú tienes una idea, una expectativa. Sales como linfocito con una expectativa del posible antígeno que vas a buscar. Y este antígeno va a tener 5 diferentes características. Puede ser hombre, que ya es ganancia, alto, trabajador, buena onda y con plata. ¿Ok? No existe, esa es la expectativa. El linfocito sale buscando esa expectativa. Y se encontró por ahí un antígeno que solo cumplía con una característica. Era hombre. Y no sabemos si ejerce, porque no está en las características. Ahora que sea hombre y ejerza ya es ganancia. Así que se conforma con eso. Dice, este es el mío. La realidad es distinta a la expectativa. Este linfocito naive tiene 5 posibilidades. Se conforma con lo que haya, siempre y cuando exista afinidad. Tampoco es cualquier cosa. Tú puedes ver esa cualquier cosita, pero a la hora del acercamiento, pues hay química, ¿no? Hay match. Y entonces seleccionas. ¿Alguno de ustedes ha tenido un enamorado o enamorado que de principio no te gustaba, pero que después encontraste alguna cosita que no se queda? Es buena. Sí. Exacto. Te cocina. Eso es química. ¿Lo pueden explicar específicamente así por qué les gusta a alguien?
pero así puedes explicar con chubis por qué te gusta alguien que te guste. No que te convenga, que te guste. Claro, esto es diferente, ¿no? ¿Pueden explicar? Porque puede haber dos chicas absolutamente espectaculares y quizá no te gustan. Y hay otra que quizá no es tan espectacular, pero sí te gusta. Dos chicos que son feos, pero te gustan. Pasa. ¿Qué pasó? Toca la pareja del salón. ¿Cuál es la pareja del salón? ¿Quién? A ver, cuénteme, ¿quién es la pareja del salón? ¿Quién es? Jorge y Rosa. Jorge y Rosa. ¿Dónde están? Levántense la pareja. No, mentira, no hay pareja. Yo he caminado atrás. Ya la romance. No, estamos cerca de Durán y yo. Camina Durán y yo. Ah, ¿usted está la pareja? Sí. 6 meses. Está bonito eso. Déjanos a la verga. Sí, señora. Es una mamá linfocita. La esposa de del... La primera clase, la clase de presentación que le dio con Ana, estaba el chico este y su chica, su hermana. Le interrogó al tipo, ¿qué haces tú? Es el primer día de segundo. Esto no se convirtió. No la convirtió. Yo de hecho, Ale, no sabías que es 3. Bueno, me decía, su papá me decía. Porque no sabe que el papá le tiene. Tu papá de tapadera, ¿no? Entonces, ¿por qué te gusta la muchacha? ¿Qué diferencia sentir? Como... Escuchala como solo de colegio gringo. Creo que conseguí las expectativas. ¡Oh! Eso fue mal, sí. Tienes que perder 5 de Está mal, pues. 6 de 5. 6 de 5. Con extra puntos. Está hablando de ella, ¿verdad? No, Ahora. Pero puedes explicar así detalladamente más. ¿Por qué no te gustó actuar que los otros dos? Te gusta la persona. Conectó, es. Conectó. ¿Qué quiere decir conectar? Pues hay mil cosas ahí químicas que no podemos explicar. Pero se quita, ¿eh? Se quita. Eso desaparece. Empiezas a ser tolerante, papá. Ya no reaccionas a la primera, te cuento. Entonces, este no sé qué onda es química y eso es lo que permite la interacción entre este receptor y el antígeno. Una vez que esta interacción ocurre, este linfocito, luego del estímulo, se replica, prolifera. Pero la proliferación no es igualita a esta, sino que salen linfocitos efectores. Este linfocito efector tiene una sola tarea en su vida. ¿Cuál es? Encontrar al antígeno.
Y una vez que encuentra al antígeno, ¿qué tiene que hacer? Destruirlo. Y una vez que lo destruye, ¿qué hace el linfocito? Se suicida. Ya no tiene razón de existir. Tu única razón de existir es el antígeno. Así que cuando destruye el antígeno, se suicida. Es muy romántico. Ok, entonces, ¿está claro el repertorio primario de receptores, niños? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en los linfoides primarios favorecemos el desarrollo de nuestros linfocitos naive que van a buscar al antígeno a la periferia. Van a buscar al antígeno a los órganos linfoides secundarios para montar una respuesta. En los órganos linfoides secundarios, entonces, vamos a permitir la interacción entre linfocitos y otras células, células presentadoras de antígenos. Vamos a desarrollar la respuesta frente al antígeno. Si la respuesta ocurre en el vaso es porque el antígeno venía por sangre. Si la respuesta ocurre en ganglios linfáticos es que venía por linfa. Y la mayor parte de la respuesta ocurre en los tejidos linfoides asociados a mucosas, que es el que más cantidad tenemos por pura estrategia. La mayor cantidad de antígenos van a entrar por las mucosas. Entonces, en los órganos linfoides primarios, ¿qué ocurre? Educación. ¿Y en los órganos linfoides secundarios? Exacto, lo que han aprendido lo ponen en práctica. Van a interactuar con el antígeno y eventualmente destruirlo. Bueno, ahí está lo mismo. Ok, timo. Ya hablamos del timo, ya mencionamos su ubicación. Y teníamos el gradiente córtico-medular que ya mencionamos. Mencionamos ya las células nodriza que producían interleucina 7. ¿Para qué era la interleucina 7? Proliferación de linfocitos T. Tenemos células epiteliales corticales que van a hacer la selección positiva y las medulares que hacen la selección negativa. Las dendríticas interdigitantes y los macrófagos se encargan de la limpieza y la presentación de antígenos. ¿Qué quería decir selección positiva? ¿Qué quiere decir selección positiva? Cuando hagan la especialidad, ¿van a entrar todos ustedes a hacer la especialidad? Cuando quieran hacer la residencia, ¿van a entrar todos? No. Poquitos van a entrar. Ese poquito que entre está seleccionado de forma positiva. Y todos los demás van a estar seleccionados de forma negativa. En el caso de nuestro sistema inmune, la selección negativa implica la muerte de las células. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Qué está ocurriendo en esa imagen? Otra vez. ¿Y qué es su trabajo? ¿Perdón? Los que no aprendieron, no es que no maduraron. Acá tiene malos receptores y por lo tanto no reconoce antígenos. Y acá son autorreactivos. Son linfocitos, mira, que están teniendo fantasías incestuosas con sus propias células. Se quieren llegar a lo propio. Así que hay que destruirlos. A pesar de todo, una tercera parte de los linfocitos que salen son linfocitos autorreactivos. Ya dijeron que el timo involuciona y la enfermedad se llama síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge también se llama síndrome velocardiofacial de lesión del cromosoma 22q11 y se caracteriza por aplasia o hipoplasia de timo y glándulas paratiroides, además de malformaciones faciales y cardíacas.
Cuando el niño tiene completa ausencia del timo, es un inmunodeficiente. Tiene una inmunodeficiencia severa. Cuando tiene un poquito de timo, no se nota la inmunodeficiencia, pero sí se notan las transformaciones cardíacas, que es lo más llamativo. ¿Qué examen de laboratorio les sugeriría a ustedes que el paciente que tiene infecciones y problemas cardíacos es un DiGeorge? Piensen. ¿Qué examen de laboratorio les sugeriría a ustedes un DiGeorge? Para tiroides. Hipocalcemia. Hipocalcemia. Entonces yo tengo un niño que tiene hipocalcemia, tetania, por la hipocalcemia, y tiene malformaciones cardíacas, faciales, infecciones, yo digo DiGeorge. ¿Qué examen de laboratorio me confirma? Eso no es sencillo. Es barato. Que me confirme la presencia de DiGeorge. Ellos son los que tienen quiero un examen de laboratorio, no de gabinete. Laboratorio. Y confirmar mi sospecha de luz. Más que examen genético. Está esperada confirmada. ¿Qué examen? Nombre. Nombre. Examen para ver cromosomas. ¿No? Empieza con cari y acaba en tipo. ¿Comprenden? Sí, cariotipo. El cariotipo es un examen muy sencillo que te permite identificar la lesión del cromosoma 22q11. La médula ósea. La médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es un tejido, ¿no? ¿Está en dónde? En los huesos. ¿En qué hueso? Oso. Largo. Tengo amarilla, tengo roja. ¿Qué diferencia hay, además del color, entre la amarilla y la roja? El amarillo tiene tejido adiposo, infiltración de tejido adiposo. Y el rojo, pues no tiene anemia, ciertamente. Está proliferando una gran cantidad de células hematopoyéticas. ¿Qué se produce en la médula ósea, además del linfocito T? Además del linfocito T. Células T, sí. ¿Qué más? ¿Tantas células se produce ahí? Eritrocitos, neutrófilos, monocitos, todas las cosas de la sangre se producen en el tejido hematopoyético. Tenemos células inmaduras y también tenemos. Lo importante en este caso es que la médula ósea está relacionada con la maduración de la célula B, la educación de la célula B y los estadios que ya mencionamos del desarrollo de la célula B. El porcentaje de aprobación de las células B es distinto al de las células T. ¿Será mayor o menor? Universidad privada. Allá es una universidad privada, entonces aprueban más. Ok, puede ser. ¿Qué porcentaje aprueban? 10. 10%. ¿Están de acuerdo? Ah, eso es no. 15%. El porcentaje de aprobación de las células B es 15%. ¿Por qué será? Exacto. Ya lo hemos visto hace rato, ¿no?
Sin orden de alguien no hacen nada. Entonces no son tan peligrosas. No actúan solas. Requieren de un coordinador por detrás. Así que son menos peligrosas. Por eso es un poco más laxa la educación de la célula B y coincido que puede ser comparativo con una universidad privada. Aquí hay un detalle. Hemos hablado de la célula pre-B, de la célula inmadura B, de la célula plasmática que no tiene receptores y me faltó hablar de la célula de memoria. La célula de memoria puede expresar en su superficie IgG, IgA, IgE. Las células de memoria van a expresar IgG a veces, IgA a veces e IgE a veces. ¿Cuándo expresarán IgA? C expresa IgA. Las células plasmáticas que están en nuestras mucosas. ¿Ya? Infecciones infectivas, urinarias, pero son células de memoria que ya tenían contacto previo y que tengo ahí guardada la célula plasmática lista para producir IgA inmediatamente. ¿Cuándo produciré una célula de memoria con IgE? Cuando tengo alergias o cuando he tenido contacto previo con algún parásito o el virus. ¿Y cuándo produciré IgE? ¿Sabes de memoria con IgG? En general, siempre tenemos IgG, IgA. Siempre. Porque necesito una memoria guardadita por ahí. Por ejemplo, si tuvieran gastritis por Helicobacter, podrían hacer el diagnóstico a través de serología. ¿Todos entienden qué es serología? ¿Podrían hacerlo? ¿Qué anticuerpos pedirían? IgM, IgA. Si sale IgM, ¿qué quiere decir? Infección aguda, ahorita, en this moment. La IgM dura 5 a 7 días. Si ya le pasó, usted tiene gastritis desde hace 30 años, también puede tener. Porque la infección está donde? En el estómago. Y que yo puedo hacer serología para lo que sea. Incluso si yo tengo por ahí un cisticerco, podría ser serología. Anticuerpos para buscar el cisticerco. No quiere decir que los anticuerpos sean la herramienta más fácil, más eficiente, para nada, pero es una herramienta de apoyo inmunológico, complementario para la respuesta inmune. ¿Cómo harían un aspirado de médula ósea? ¿Cuándo harían un aspirado de médula ósea? Cuando tengo sospecha de leucemia, ¿ok? O diagnóstico de leucemia para control, ¿qué más? Biopsia, sí. Médula ósea, ¿cuándo? Tienes tumores, leucemias o linfomas. Cuando tienes una anemia plástica, síndrome mielodisplástico, ¿quieres saber el origen celular? Pues una toma de biopsia médula ósea. ¿Dónde la toman? La cresta y acá antero superior, también en el esternón o en la tibia. Digamos que tienen un familiar que no quiera con una leucemia. Necesita donante para trasplante de médula ósea. ¿Donarías? Sí. Son compatibles, ya, ok. Son compatibles, deciden donar. Te van a pinchar 10 a 15 veces. Pestaña antero superior, en el esternón o en el pecho. Obviamente vas a estar sedadito, donan el test, pero luego te duele hasta el alma. Eso es todo. Una vez que ya sacaron tu muestra, ¿qué tendríamos que hacer? Ten en cuenta que es un paciente con leucemia, que está inmunodeprimido y solo quieres trasplantarle células
la médula del pequeño, ¿la directo o tengo que tratarla? Tengo que tratarla. ¿Qué será eso de tratarla? Tendría que seleccionar. Lo que necesito, sacar las madres, células inmaduras. ¿No? Digamos que hago la selección, pero los métodos pueden ser no tan exactos, ¿no? Porque son células. Y en el injerto se me van 2, 3 linfocitos T maduros. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer este linfocito T maduro ahí en una médula ósea que no es la de él? No piensa, a ver. Pero tiene un nombre. El injerto está montando una respuesta contra ¿cómo? Compatibilidad. Sí. Pero hay otro nombre. Se llama enfermedad injerto contra huésped. Injerto contra hospedero, porque huésped está mal empleado. Y es muy común encontrar esta complicación en pacientes. Enfermedad injerto. O el linfocito T se encuentra en un ambiente ahí que no es el de él y empieza a montar una respuesta. Porque no está en su casa y cree que lo están invadiendo. Por eso se llama enfermedad de injerto contra huésped, que puede ser muy grave y a veces mortal. Por eso no se hacen trasplantes en cualquier lado. En realidad el trasplante propiamente médula ósea es un procedimiento bastante sencillo. El problema es la selección de las células. En Bolivia hacen trasplante de médula ósea. Están queriendo en La Paz. Hay un par de médicos que fueron a México a especializarse en trasplante de médula ósea con un amiguito mío. Y él me contó que ya estaba queriendo funcionar el hospital en La Paz, pero todavía no está en perfectas condiciones, él nunca. Pero están bien preparados, dice. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está escondiendo para escaparse. Es un linfocito autorreactivo que se está escapando. ¿Qué porcentaje les dije que se escapan? Una tercera parte. Una tercera parte. Siguiente órgano linfoide, el vaso. ¿Qué me pueden contar del vaso? Es reservorio. ¿Qué? Es un basurero igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anterior. Es un reservorio de sangre. Ok, es un encapsulado chiquitito que está debajo de la cúpula diafragmática. ¿De qué lado? Izquierdo. ¿No se palpa? Sí, no porque las cosas No se palpa. ¿Y si se palpa? no es plenomegalia, doctora. Es plenomegalia. El vaso tiene dos tipos de tejidos. Pulpa blanca. ¿Y qué hace la pulpa blanca? Está todo tejido linfoide, están todos. Puro linfocito, macrófagos o la dendrítica. ¿Y la pulpa roja para qué sirve? La sangre, a los macrófagos. ¿Qué? Los linfoides. Es el cementerio de los eritrocitos, Proceso que se llama eriptosis o hemocateresis. De repente el vaso puede volverse un criminal, puede volverse un secuestrador. ¿Qué secuestra? Plaquetas. Y además de la esplenomegalia, que es un indicativo de un vaso criminal, ¿qué otro dato a observar en un paciente con
vaso secuestrador de plaquetas. Bajo nivel de plaquetas, que no es hemofilia. ¿Cuál es el efecto de la hemofilia? Sí, pero hay un montón de proteínas de la coagulación. La nueve. ¿Cuál es la proteína defectuosa en la hemofilia? 8. El factor 8 de la coagulación es el que se encuentra en el. Hay una variante de hemofilia que es el factor 9. Una variante, pero la mayor parte de la hemofilia clásica es deficiente del factor 8. Pero aquí no es hemofilia. Este paciente tiene plaquetopenia. Clínicamente, ¿cómo se dan cuenta que tiene plaquetopenia? Sangrados. ¿Qué sangrados? ¿Qué hemorragias? Hemorragias. ¿Qué más? En piel. La piel sangra, ¿no? Petequias. ¿Qué son las petequias? ¿Cómo que son? Son sangrados infradiados. Puntitos de sangre son hemorragias puntiformes por defecto de las plaquetas. Cuando tú tienes claramente petequias, sabes que hay un problema con las plaquetas. Y si las plaquetas están súper disminuidas, el paciente puede tener estas hemorragias cerebrales. Yo me acuerdo que cuando teníamos pacientes en el hospital con plaquetopenias malditas, 10, 5,000 plaquetas, empezaba con dolor de cabeza y nos asustábamos, porque eso era hemorragia cerebral. Escuché que las personas que soportaban esto no podían morir. Como con las plaquetas, sí, puede pasar. Tenía otro amigo, tristemente, en los 90s, que tenía una hemofilia, que sí tenía hemofilia. Y estoy hablando de los 90s. Entonces, ¿qué le hacías a un hemofílico? No, pues no tiene nada que ver con la hemofilia. ¿Qué le hacías? No, al vaso de hemofilia no. ¿Qué le hacías a un hemofílico? Los hemofílicos les faltan proteínas de la coagulación. ¿Qué le tienes que poner? ¿Qué le vas a poner si está sangrando? ¿Para qué lo mates? O sea, quieres terminar con su sufrimiento. ¿Qué es así? Bien. Está con hemofilia y le pongo más anticoagulante por cada semana. Entonces, ¿qué le pongo? Está sangrando. No tiene factores de la coagulación. Se está por morir. ¿Qué le pongo? Pero ¿dónde está el problema? Las plaquetas. ¿Están dónde? Entonces, ¿qué le hago al paciente que está sangrando? Porque le pongo sangre, ¿no? Obvio. En los 90, mi cuate, que era residente de ginecología, con hemofilia, lo transfundían frecuentemente. ¿Y adivinen de qué se murió? SIDA. Ahora que vamos a hablar en otra clase. SIDA, una cosa. Por mal control de la donación de sangre, doctora. Porque En esa época. ciertamente esto ya no sucede. En esa época, por eso dije en los 90s. A raíz del VIH, se empezaron a controlar los bancos de sangre. No se controlaban. Tú podías transfundir a quien sea sin pruebas de nada. Tú podías vender tu sangre si necesitabas. ¿Quién vendería su sangre? No se puede vender la sangre de los Antes. ¿Quién vendería su? Ahora no se puede. No legalmente. No puedes vender. Digo, no legalmente. ¿Quién vendería su sangre? ¿Quién creen que utilizaría esta herramienta como medio de sostén, de soporte, de ingreso económico? Adictos, gente que vive en la calle, una prostituta en crisis, no sé. No cualquiera iría a vender su sangre. Como no había control, entonces muchísima gente se contagió de VIH por las transfusiones. A raíz de eso cambiaron las reglas, los protocolos de los laboratorios y los bancos de sangre, entonces ya no se puede vender y ya hay un detalle mucho más importante en el análisis de la sangre. Por eso ya no hay eso. O sea, casi no. No como antes. Entonces, al hemofílico le pongo sangre y se contagió mi pobre cuate. Mi paciente con trombocitopenia por esplenomegalia, por un vaso secuestrador,
necesita tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Le voy a sacar el vaso. ¿Y qué complicaciones puede tener que le saque el vaso? El vaso es un órgano inmunológico. Entonces, yo voy a tener compromiso inmunológico. Leve, mínimo, nada importante. Las infecciones más frecuentes en pacientes esplenectomizados son infecciones por Neisseria y por Haemophilus influenza y neumococcus. ¿Por qué digo que no hay problema? Porque hay vacuna. No pasa nada. Le saco el vaso. ¿Por qué otra razón le puedo sacar el vaso? Hubo un accidente de tráfico y las costillas. Porque una costilla le rompió el vaso. Accidente, un traumatismo, eres un peleador de MMA y te dan ahí. Ay, pues. Hay un chico, no se acuerdan, hace años que murió. Ay, no sé porque lo conocen ustedes. Pues, no sé qué. De los tiempos. Mamá era de los tiempos. Bueno, no sé también, pero ahí lo mataron por. Entonces vino el vaso. El vaso no hay problema. ¿Cuál es el otro órgano linfoide que nos interesa? Los ganglios linfáticos. ¿Dónde están los ganglios linfáticos? Por todas partes. ¿Qué formita tienen los ganglios linfáticos? Forma de frijolito, con un hilo de entrada y un hilo de salida. Tiene corteza, tiene médula, tiene una sola de células B con una zona de células T. ¿Para qué sirve? Para filtrar la sangre. Si tú tienes un ganglio aumentado de tamaño, ¿qué se llama? Adenomegalia. Y si tienes una adenomegalia submaxilar, ¿qué podría ser? A ver, Sergio. Un corriente ordinario. Pero que toca tu ganglio, ¿sabes? Y ustedes dicen, ay, mi amígdala. Doctora, tengo mi amígdala crecida. No, dicen, no, perdón. Ay, tócame mi amígdala, mira mi amígdala. ¿Y qué estoy tocando? ¿La amígdala? ¿Qué estoy tocando? Los ganglios. ¿Y por qué están hinchaditos los ganglios? Una infección viral o bacteriana. ¿Qué proceso infeccioso o inflamatorio? Si está por aquí, tienes los dientes por acá, ¿qué puede ser? Caries. La caries es una infección, ¿no? Sí, si tú tienes una otitis, ¿dónde estarán inflamados los ganglios? Puede ser el cuello, pero puede ser retroorbital. Puede ser occipital también. A veces tienen occipitales o inflamados los ganglios. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque hay una respuesta inflamatoria. Normal para defenderte. Malo sería que no haya inflamación. Si tú tienes un tumor, ¿cuál es la vía que más le gusta a las células tumorales? Razón por la que a veces en cirugías agresivas vacían los ganglios. Sacan los ganglios de todos lados. En una mujer, por ejemplo, con un tumor de mama, le vacían los ganglios de la zona. ¿Y qué sufre? ¿De qué sufre esa mujer? No, porque solo los ganglios locales, no hay inmunodeficiencia. ¿De qué sufre? Porque le sacaron el tejido linfoide. Se va a hinchar. ¿Por qué? Porque los ganglios vacían. Pues que el tejido linfoide sirve para controlar el líquido. Así que si se te atrapan o si te lo sacan, se le hincha el bracito y les molesta un montón. Toda esta zona está hinchada y hay que hacer terapia, drenaje y demás, que es súper complicado. Y, ok. Y el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Qué tejido linfoide asociado a mucosas conocemos? Hay varios. Pero contales. Eso me ha enseñado en histología. Me acuerdo que en histología hemos visto, doctora, hay mal,
Sal, placas de Geiger. Ok. ¿Y por qué hay tanto tejido ahí? Porque hay, Son vías de entrada. hay, Son vías de entrada. Necesitas un montón de linfocitos ahí, vigilando, controlando lo que hay en lo que sale. ¿Quién tendrá más tejido linfoide, tamaño, proporcionalmente hablando? ¿Niños o adultos? Niños. Niños. Los niños tienen el tejido linfoide, ¿no? Tan es así que ustedes me han dicho, sí, no, ya no tenemos. Los niños sí, porque está en proceso de desarrollo. Imaginemos que tenemos un niño que tiene 7 años, ¿ok? Está incómodo, dispuesto, adolorido del abdomen desde hace 2 días de la mano. Apareció fiebre. Está con fiebre, malestar general, no quiere comer, no ha ido al baño desde ayer. Le duele mucho el estómago. Mucho. Está en posición asiática. Vas y le exploras el abdomen y obviamente primero auscultamos, ¿no? ¿Por qué auscultamos primero? Para evitar estimular la movilidad intestinal antes de lo de... Entonces auscultamos y encontramos que hay disminución de los ruidos peristálticos. A la palpación hay un abdomen rígido, un abdomen duro con resistencia muscular involuntaria, con dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, con rebote positivo. En el hemograma encuentro hemoglobina de 14, con hematocritos de 40, leucocitos 15,000, con 85% de neutrófilos y 2% de células en callao o células en banda. Plaquetas 400,000. ¿Qué sospechas? Peritonitis ya, claro. Ok, peritonitis. ¿Otra opción? El apéndice está roto. Entonces sería apendicitis, probablemente roto, según tú. ¿Alguna otra opción? Ya hacemos una radiografía y hay ahí un par de nivelitos hidroaéreos, nada demasiado llamativo, pero el abdomen parece quirúrgico. ¿Cómo sé que es quirúrgico? Porque lo tocas y está duro. Si el abdomen está blandito, es un abdomen que puedes esperar. Pero si es un abdomen duro, si en tabla se dice, hay que entrar al quirófano. Entras al quirófano, abres, no abres, ¿no? Hacemos ahora la laparoscopía, ¿verdad? Entras por la laparoscopía y encuentras el apéndice perfecto. No hay perforación de nada, no hay líquido en cavidad, no hay heces en cavidad, o sea, no es peritonitis. El apéndice. No, tampoco. ¿Qué niña? 14. No puede ser. No puede ser. Con ese dolor tan intenso. Una nerviosis. ¿Por qué no se va cuidando? Porque el intestino se ha parado. Porque está inflamado. Entonces, el diagnóstico correcto originalmente sería una sospecha de apendicitis, porque tiene todos los datos. Pero es común en niños de esta edad, 6, 7 años, que se inflamen los ganglios del tejido linfoide submucoso. Se inflaman las placas de Speyer y hacen una adenitis mesentérica, se llama. Simula un cuadro de apendicitis, pero no lo es. ¿Por qué se inflamaron? Porque hay un proceso infeccioso. Ok, listo, niños, seguimos la próxima con anticuerpos. ¡Ay, anoten! Necesito que estudien algo. Por favor, leen
¿Qué leen? Angiodema hereditario, síndrome urémico hemolítico y hemoglobinuria paroxística nocturna. Angiodema hereditario, todo. Origen, fisiopatología, todo. Hemoglobinuria paroxística nocturna, lo mismo. Y síndrome urémico